El loco Jack Churchill es un hombre único en la historia militar. Por un lado, sus armas preferidas para la Segunda Guerra Mundial fueron un arco largo tradicional inglés y un sable escocés. De hecho, es el único soldado conocido que ha disparado a un enemigo con un arco en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, combinó el aspecto de estas armas en el campo de batalla con el sonido de su poderosa gaita. Pero ¿cómo pudo un soldado tan descabellado llegar al frente de las fuerzas aliadas? Seguramente hablar de él exclusivamente por su criterio en la elección de armas e instrumentos no haría justicia a su vida, que es digna de una película de Hollywood dentro y fuera del frente de batalla. Créeme cuando digo que la vida de este soldado es digna de ser contada 1001 veces por lo heroico y extrañamente maravilloso de sus acciones. Definitivamente una de las historias más impactantes, emocionantes e inspiradoras que han existido en los registros militares. Abróchate el cinturón, ponte cómodo y prepárate para conocer la asombrosa vida de Jack Churchill. Jack Churchill era parte de una familia inglesa de Oxfordshire cuyas raíces se remontan al siglo XVI. Nació en 1906 en Ceilán, ahora conocido como Sri Lanka, mientras que su padre, que trabajaba para el servicio colonial británico, se instaló junto con su familia en Sri Lanka y Hong Kong. Solo en 1917 su familia se trasladó a Inglaterra. Después de terminar la escuela, Jack comenzó su carrera militar. Se graduó de la famosa Academia Militar Real de Sandhurst en 1926, entrando poco después en el histórico regimiento de Manchester, al que su hermano menor Tom también se incorporaría más tarde. El servicio militar de Jack comenzó en la colonia británica de Birmania. Allí pasaba gran parte de su tiempo libre en su motocicleta yendo de un sitio a otro. Incluso condujo más de 2000 kilómetros en la India después de asistir a un curso obligatorio de señalización. Jack era la definición de un alma libre. Fue durante sus primeros años en las Fuerzas Armadas británicas cuando Jack adoptó su característico interés y habilidad con la gaita, un muy antiguo instrumento de viento. Con el tiempo, Jack fue aprendiendo su música de los soldados de Cameron Highlanders, uno de los regimientos de infantería británica más famosos de esos tiempos. A su regreso a Inglaterra, comenzó a participar en diferentes películas, a veces tocando la gaita y en otras usando su arco largo, un arma tradicional que había empezado a dominar en su uso después de regresar de Birmania. Sin embargo, el destino lo llevaría nuevamente a Birmania para luchar en la rebelión birmana de 1930 a 1932, pero con el conflicto terminado vio que su vida en el ejército era un tanto deficiente. Así, durante los años 30, además de aparecer en películas, dejó el ejército en 1936 para trabajar en un periódico de Kenia. Al mismo tiempo, siguió entrenando con el arco largo. Cuando decimos arco largo, estamos hablando de un arma de casi 2 metros de longitud. Su habilidad con el arco largo incluso lo llevó a representar al equipo británico en los campeonatos mundiales de tiro con arco de 1939 en Oslo, Noruega. Pero poco después estalló la Segunda Guerra Mundial y Jack, sin ningún reproche o queja, se presentó al frente una vez más. Como segundo al mando de su compañía, Mad Jack comenzó a luchar en 1940 trasladándose a Holanda, Bélgica y Francia. Desde el principio se pudo ver que abordaba el combate con un estilo propio y audaz. Aparte de sus armas, equipamiento militar y gaita, era un estratega natural que organizaba incursiones excepcionales en pequeños equipos. Sus capacidades de liderazgo no fueron ignoradas y cuando el comandante de su compañía fue herido, Jack lo sustituyó. Fue durante este tiempo que Jack Churchill realizó su logro más famoso. Churchill y su batallón fueron enviados a una posición alta en el pueblo francés de Lopinetel. Estaban reconociendo una patrulla enemiga que se acercaba. El loco Jack vio su posición oculta como una oportunidad única para hacer un tiro de flecha utilizando su arco a unos 27 metros de distancia, asestando el tiro de manera efectiva contra un soldado enemigo. Sin embargo, su tiempo en Europa tendría un paréntesis. Ese mismo año, después de la batalla de Dunkerque en suelo francés, las fuerzas aliadas fueron expulsadas a Gran Bretaña. Aparentemente, Jack no vio esto como un revés, tampoco su hermano Tom, ya que de vuelta en Inglaterra, ambos entraron en los famosos British Commandos o Comandos Británicos, una unidad de élite formada durante la Segunda Guerra Mundial para realizar acciones tras las líneas enemigas. A finales de 1941, habiendo terminado su entrenamiento en la unidad especial, Jack entró en la brigada de comandos número 2 y fue parte del asalto a una guarnición alemana en Nordjord, Noruega. Dirigió 2 compañías contra las baterías antiaéreas alemanas situadas en la costa de la isla de Malloy. Jack Churchill lo hizo bastante a su manera, llegando a la bahía en medio de una lluvia de balas mientras tocaba la gaita. Al llegar a la orilla, cargó hacia el enemigo, blandiendo su espada, llevando a sus soldados a tomar la isla. Todo esto en plena Segunda Guerra Mundial. 2 años más tarde, ya en Italia, Churchill y sus comandos británicos formaron parte de una nueva misión crítica. No solo eso, sino que se esperaba que actuaran como infantería de línea
línea, algo para lo cual los comandos no estaban específicamente destinados. El objetivo era la bahía de Salerno, donde la artillería alemana tenía una posición estratégica para disparar. Básicamente era una misión que se esperaba ser una completa derrota y en la que hubo múltiples bajas. Aún así, bajo la dirección de Jack, los comandos debían actuar como lo que eran, hombres con nervios de acero. El movimiento decisivo de Churchill fue cuando atacó a los alemanes en la colina de un pueblo por la noche. Incapaz de realizar un ataque furtivo debido a las condiciones del terreno, organizó a sus tropas en 6 columnas separadas y las hizo cargar gritando "comando". Gracias a esta táctica, los alemanes no pudieron determinar la ubicación exacta de las tropas atacantes ni su número, mientras que los comandos británicos pudieron diferenciarse entre sí en la oscuridad. Como resultado, la posición fue tomada y más de 100 soldados alemanes fueron hechos prisioneros. Sorprendentemente, el propio Jack fue el responsable de capturar a 42 de ellos. Sus acciones en esta batalla le valieron la condecoración de la Orden de Servicio Distinguido. Al año siguiente, Jack y sus comandos fueron desplegados en Yugoslavia, al otro lado del mar Mediterráneo. Formaban parte de la misión McLean, el plan británico para establecer comunicación con el líder de los partisanos balcánicos, el mariscal Tito. Como tal, además de sus comandos, Churchill tenía bajo sus órdenes a 1000 partisanos, así como a soldados de la Real Fuerza Aérea y de la Marina Real. Su misión particular era actuar como comandante de la isla de Vis, ahora Croacia, que era la última parada en la región libre de control de los alemanes y un punto central para la toma de Yugoslavia. Una vez más, Jack fue parte de la ofensiva. Aún teniendo un puesto alto que le permitía incluso poder no participar activamente en los combates, él disfrutaba hacerlo. El propio Jack se enfrentaría a una incursión combinada. Durante la lucha, al tomar la cima de una colina fuertemente defendida, Jack dirigió a sus tropas tocando la gaita. Sus hombres fueron capaces de derrotar a la fuerza defensiva, sin embargo, se encontraron aislados. Aparte de Jack, solo había 3 comandos capaces de luchar. No obstante, él y sus hombres lucharon valientemente hasta que todos ellos perdieron la vida en batalla o fueron gravemente heridos. Todos menos Jack, quien al encontrarse solo empezó una vez más a tocar la gaita. Después de ser capturado, se enfrentó a la entonces secreta Orden de Comandos, que eran las órdenes alemanas de no tener piedad con los comandos británicos capturados. Sin embargo, su vida fue perdonada por el capitán alemán Zuener de la Wehrmacht, quien se negó a ejecutarlo, argumentando honorablemente que Churchill y sus hombres eran, después de todo, soldados. Después de ser interrogado por los alemanes, estos creían que Jack era algún tipo de pariente del primer ministro británico de ese entonces, Winston Churchill, más que nada por la coincidencia de sus apellidos, por lo que Jack fue enviado al campo de prisioneros de Sachsenhausen. Él y un oficial del ejército real británico lograron escapar del campo solo para ser recapturados unos pocos kilómetros antes de llegar al mar. Por lo tanto, fueron trasladados a Niederdorf, Austria, donde Jack Churchill nuevamente trató de escapar. Había estado almacenando suministros para sí mismo con cautela y aprovechó una falla en el sistema eléctrico del campo para finalmente hacer una fuga exitosa. Marchó hacia el sur manteniéndose fuera del camino y llegó a Verona, Italia, después de cruzar la frontera. En su 8º día como fugitivo encontró un convoy de vehículos estadounidenses que lo ayudaron. Para ese entonces la acción militar en Europa ya había terminado, así que regresó de nuevo a Birmania, solo para escuchar las noticias de los 2 lanzamientos de armas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, Japón, por parte de los estadounidenses y que provocaron el fin del conflicto. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Jack tuvo que esperar 3 años para probar de nuevo algo de acción, esta vez en la Palestina británica. Llegó al país en una época bastante problemática. El año anterior a su llegada, la propuesta de las Naciones Unidas para la partición de Palestina sirvió para aumentar la violencia entre árabes y judíos. Después de que los árabes sitiaran el hospital de Hadassah, un convoy de civiles y las fuerzas israelíes que los escoltaban abandonaron el hospital solo para ser emboscados por cientos de árabes. Como las autoridades británicas habían asegurado a Israel la protección de sus convoyes neutrales, Jack Churchill junto con 12 de sus hombres fueron los primeros refuerzos en llegar a la escena. Valientemente pasaron por la posición árabe y se reunieron con los miembros del convoy. Se ofrecieron a escoltarlos, pero ellos lo negaron. Consideraron esperar a que llegaran los refuerzos de las fuerzas de defensa judía para salvarlos, ya que era demasiado arriesgado moverse bajo el fuego árabe. Sin opciones, Jack y sus hombres se retiraron y proporcionaron fuego de cobertura para ganar tiempo. Sin embargo, no pudieron salvar al convoy, ya que fueron atacados con armas de gasolina. 78 de ellos perdieron sus vidas. Sin embargo, al día siguiente, Jack participó en la evacuación de unos 700 civiles más del hospital de Hadassah. En honor a sus esfuerzos, hasta el día de hoy en Jerusalén, la calle que conduce al hospital lleva su nombre. Palestina fue su fin como soldado, aunque sirvió en la Escuela Australiana de Guerra como instructor. Durante su estancia en Australia comenzó a practicar surf, que se convertiría en otra de sus aficiones en compañía de la gaita.
En conclusión, a lo largo de su carrera militar, Jack Churchill fue premiado 2 veces con la Orden de Servicio Distinguido. Pero para ser justos, el loco Jack no era un ejemplo de soldado, al menos en lo que respecta a su componente de frialdad. Cuando recibió una condecoración de un general que le preguntó por qué usaba una espada en tiempos modernos, Jack respondió con un lema un tanto irónico pero impresionante: cualquier oficial que entre en acción sin su espada está mal vestido. En este sentido, a pesar de todos sus logros, su carrera militar solo lo llevó al rango de teniente coronel, el rango militar más alto de Reino Unido para los que están en el campo de batalla. Tal vez es lo que quería, ya que era un alma libre, uno de esos soldados que solo aparecen una vez cada 100 años. Jack Churchill pereció el 8 de marzo de 1996 a los 89 años de edad. Era un personaje excéntrico sin duda, y sin embargo, su excentricidad nunca entró en conflicto con su honor como soldado, ni con su compromiso con el deber. Eso ha sido todo. Por favor, ayúdame compartiendo esta fascinante historia con todos tus conocidos. Estoy muy seguro que les encantará. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.